campeones! ¿Sabéis lo que vamos a ver hoy? Pues vamos a ver cómo se resuelven los problemas. En muchas ocasiones aparecen los problemas en matemáticas y la verdad es que son un quebradero de cabeza porque tenemos que pensar mucho. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ver las diferentes fases que hay a la hora de resolver los problemas y vamos a intentar aplicarlas. ¿Vale? Venga, pues vamos a ver esas fases. Os dejo con el vídeo. Hola chicos, aquí está el detective Paquito. El detective Paquito nos va a ayudar a resolver un problema. Muchas veces tenemos dificultad para resolver los problemas. Vamos a ver cada una de las fases que vamos a utilizar a la hora de resolverlos, para que la próxima vez en clase no preguntemos lo primero si hay que multiplicar, dividir, sumar, restar. Así que vamos a ver las fases para resolver un problema. La primera fase y una de las más importantes sería la lectura y comprensión del problema. Ahora después vamos a desarrollarla. Primero vamos a ver todas las fases juntas. La segunda fase sería recoger los datos que nos ofrece el problema. La tercera fase es el planteamiento que vamos a llevar a cabo para resolver el problema. La cuarta fase son las operaciones que tenemos que hacer. La quinta fase es la solución al problema. Y por último, la sexta fase, comprobar si esa solución tiene o no tiene sentido. Por lo tanto, ahora vamos a comenzar con esta primera fase, lectura y comprensión del problema. Es la fase más importante de todas, porque yo no conozco a nadie que sepa hacer un problema si primero no lo lee y lo comprende. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es, como veis aquí, leer el problema las veces que necesitemos. En ocasiones necesitaremos 2, otras veces 3 y otras veces 5. Tenemos que leerlas tantas veces como necesitemos para comprender el problema. Por eso es importante que la lectura sea tranquila, que no tengamos distractores. Y además es importantísimo conocer el significado de todas las palabras. Por lo tanto, tenemos que identificar lo que no entendemos. Cuando leemos el problema, algo entendemos, pero ¿qué es aquello que no entendemos? Eso tenemos que identificarlo. Posteriormente, vamos a prestar atención a los verbos que aparecen en el problema, que son los que implican acción y nos dicen lo que tenemos que hacer, y las palabras clave. Tanto verbos como palabras clave los vamos a subrayar. Tened en cuenta que una palabra clave puede cambiar el problema. Por ejemplo, no es lo mismo el triple de una cantidad que la mitad de una cantidad. Continuamos. Es muy importante visualizar el problema. Acordaros del visual thinking que hemos visto en clase. Vamos a dibujar el problema. De esa forma lo visualizaremos y lo comprenderemos mejor. Por lo tanto, es importante que lo imaginemos. Y una vez que hemos hecho todas estas fases, ya estamos en la disposición de saber qué es lo que me están pidiendo. Por lo tanto, ahora vamos a pasar a la fase 2, los datos que nos ofrece el problema. Cuando hemos leído y hemos comprendido el problema, lo que vamos a hacer es extraer, es decir, sacar los datos del enunciado. Una vez que hemos sacado los datos del enunciado, en muchos problemas encontramos ilustraciones, dibujos en los que también aparecen datos. Por lo tanto, tenemos que observarlos y extraerlos también. Y, por último, en todos los problemas no aparecen los datos en el enunciado y en los dibujos, sino que los podemos sacar gracias a ese enunciado. Es decir, son datos que son implícitos, pero que no nos lo dicen de forma explícita, no nos los dan de forma clara. Tenemos que extraerlos nosotros. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar si falta algún dato. Una vez que ya hemos visto los datos que nos ofrece el problema y les prestamos la debida atención, vamos a pasar al planteamiento. El planteamiento ya es lo que vamos a hacer para resolver el problema. Ese es nuestro plan.
Somos detectives y vamos a buscar una solución. Para ello tenemos que llevar a cabo un plan. Y para llevar ese plan no podemos pensar en si tenemos que sumar, multiplicar, dividir, sino que tenemos que pensar en si tenemos que averiguar un total, si tenemos que averiguar una diferencia, si tenemos, por ejemplo, que repartir alguna cantidad, si tenemos que hacer una fracción de una cantidad, o si tenemos que hacer un descuento o un aumento, o cada uno de los procedimientos que hemos visto en clase. Puede ser que haya problemas en los que tengamos que aplicar solamente un planteamiento, pero también podemos encontrar problemas en los que tengamos que aplicar 2 o más planteamientos. Y una vez que tenemos claro los planteamientos que vamos a hacer en el problema, empezamos a hacer las operaciones para resolver esos planteamientos. Entonces llega la hora de la verdad, hacemos las operaciones, nos concentramos para no equivocarnos en las mismas y vamos a llevarlas a cabo. Una vez que hemos hecho las operaciones, vamos a poner la solución a lo que nos pedían. Muy importante cuando escribimos la solución es que no se nos olviden escribir las unidades. Siempre tenemos que indicar la unidad que nos están pidiendo. Puede ser que nos estén pidiendo bolígrafos, pueden ser que nos estén pidiendo zanahorias, pueden ser que nos estén pidiendo litros o metros. No se nos pueden olvidar las unidades. Y, por lo tanto, una vez que ya hemos escrito la solución, no ha acabado el problema. Tenemos que pensar si la solución es o no es correcta. Hay una cosa muy importante y es que siempre que no entendamos algo, tenemos que preguntar. Primero investigaremos, pero si ya no somos capaces de responder a esa duda, preguntaremos. Y vamos a ver por último consejos para resolver los problemas. En primer lugar, vamos a utilizar una hoja en sucio para poder dibujar nuestro problema. Por lo tanto, vamos a hacer nuestro problema de forma rápida, hacemos un dibujo y intentamos visualizarlo de esa forma. Nos lo vamos a imaginar. Esto nos va a facilitar siempre la resolución del problema. Posteriormente vamos a pensar en problemas parecidos. ¿Os acordáis cuando hicimos problemas de descuentos? Pues si aparece un problema de descuento, tengo que recordar cómo se hacían esos problemas. Por lo tanto, el repaso de problemas es muy importante. Y también tenemos que pensar en lo que me dice el problema y no solo en los datos. Los datos solamente los vamos a utilizar. Tenemos que averiguar qué es lo que nos dice el problema sin tener en cuenta los datos. Próximamente veremos estrategias para resolver problemas. Así que nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto.